Ahí abro la teoría. Bien, les comparto mi pantalla. Bien, muteamos todos. Ahí largamos. Bueno, vamos a empezar con tema nuevo. Vamos a empezar, ¿se acuerdan que cuando comenzábamos, una de las características de Java era de que era un lenguaje puramente orientado a objetos? Habíamos hablado que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que lo que hace es, de alguna forma, resuelve problemas, ¿sí? Este paradigma lo que hace es, a través de objetos, ¿sí?, que se ayudan, colaboran, se comunican, ¿sí?, tratan de ayudarse para resolver un problema. Al principio va a costar un poco, no es fácil, programación orientada a objetos, ¿sí? Uno de los skills, o sea, una de las habilidades que siempre se piden y es muy común cuando ustedes vayan, si es que ustedes se van a dedicar completamente a ser programadores, le van a preguntar, che, ¿sabes programación orientada a objetos? Y ustedes ahí van a decir, sí, nosotros vimos Java o aprendí Java y conozco lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Vamos a ver la parte teórica. De la parte teórica vamos a dar el paso a través de la práctica de cómo nosotros modelamos nuestros objetos, ¿sí?, para que entre ellos se comuniquen, colaboren y puedan resolver un problema, ¿sí? Un algoritmo, vamos a diseñar un algoritmo utilizando objetos para que resuelvan un problema. Van a escuchar que la programación orientada a objetos se simboliza con PO, ¿sí? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación, es decir, un modelo o un estilo de programación que nos da una guía sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables. En piezas simples y reutilizables de planos de códigos, o sea, de planos de código clases, para crear instancias individuales de objetos. Las ventajas que tiene la programación orientada a objetos. Reutilización del código. Convierte cosas complejas en estructuras simples y reproducibles. Evita la duplicación de código, permite trabajar en equipo gracias al encapsulamiento, ya que minimiza la posibilidad de duplicar funciones cuando varias personas trabajan sobre un mismo objeto al mismo tiempo. Al estar la clase bien estructurada, permite la corrección de errores en varios lugares del código. Protege la información a través de la encapsulación, ya que solo se puede acceder a los datos del objeto a través de propiedades y métodos privados. La abstracción nos permite construir sistemas más complejos y de una forma más sencilla y organizada. Todas estas ventajas las vamos a ir viendo, ¿sí? Por ahora se las enuncio así rápidamente. Ejemplo de programación orientada a objetos, ¿sí? Vamos a agarrar, ¿sí?, y vamos a empezar a abstraer, ¿sí? Cuando a mí me den un problema, yo voy a empezar a abstraer y voy a pensar, voy a empezar a razonar, ¿sí?, como lo hace la programación orientada a objetos. Y la programación orientada a objetos lo que hace es, a ver, dentro de mi problema, ¿cuáles serían los candidatos a ser objetos? ¿Y qué llamamos objetos? ¿Sí?
Este objeto, ¿qué propiedades tiene? Este objeto, ¿qué puede hacer? ¿Sí? Veamos. Dicen, acá vemos, por ejemplo, el perro y el gato, ¿sí? Son objetos puntuales. ¿De qué? De una abstracción que se llama animal, ¿sí? Fíjense, perro y gato son objetos, pero de la clase, acá la generalización, ¿sí? Vendrá a ser de la clase animal. Nosotros para modelar los objetos tenemos que crear clases, y a través de las clases vamos a crear objetos puntuales y particulares. Los objetos tienen atributos. Por ejemplo, nos imaginemos, vamos a crear una clase que se llama persona, ¿sí? La clase persona tiene atributos. Esos atributos son como la edad, el nombre, el DNI, el sexo, fecha de nacimiento. ¿Qué puede hacer una persona? O sea, ¿cuáles son los métodos qué método necesito yo? ¿Sí? Eso va a depender de qué es lo que yo quiera resolver, ¿sí? Pero en principio, ¿qué podría hacer una persona? Correr, caminar, dormir, estudiar, ¿sí? Y miren lo que hace acá, dice, los objetos son el perro y el gato. ¿De qué clase? De la clase animal. ¿Qué atributos tiene el perro? El nombre y la edad. El gato también tiene el nombre y la edad. ¿Qué métodos puede hacer? O sea, ¿qué comportamiento tiene ese objeto? ¿Puede comer o puede caminar? Nosotros estuvimos trabajando, si bien no puramente, acá en Java no vimos programación puramente estructurada. ¿Por qué? Porque el lenguaje ya de entrada es puramente orientado a objetos. Entonces tuvimos que amoldar o introducirnos, ¿sí? Con la programación estructurada, pero a medias, ¿sí? La programación estructurada es lo que nosotros generalmente hacemos. Nos dan un problema, ¿sí? Y nosotros empezamos a agarrar, decimos, bueno, ¿cuál es la entrada? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la salida? ¿Sí? Y empezamos a desarrollar nuestro algoritmo. Pero no pensamos en objetos, ¿sí? Entrada, proceso y salida, ¿sí? Entonces, después el paradigma orientado a objetos, ¿qué hace? Trata de decir, mira, lo podemos resolver creando objetos, pero para crear objetos necesitamos definir de qué clases son. Esas clases me van a definir cuáles son los atributos, cuáles son los atributos propiedades y cuáles son los métodos que puede realizar. ¿Sí? No vimos puramente programación estructurada, porque de entrada Java no nos permitió verlo así. ¿Sí? Vamos a ver programación orientada a objetos versus programación estructurada. ¿Sí? La programación estructurada, ¿sí? Los programas son más fáciles de entender. Un programa estructurado puede ser leído en secuencia, de arriba hacia abajo, sin necesidad de estar saltando de un sitio a otro en la lógica. La estructura del programa es más clara, las instrucciones están más relacionadas entre sí y es más fácil comprender lo que hace cada función. Favorece la reducción del esfuerzo en las pruebas y aumenta la productividad del programador. Eso es para la programación estructurada, pero veamos lo que nos dice con la programación orientada a objetos. Es una forma especial de programar, más cercana a la forma de expresar las cosas en la vida real, ¿sí? Que otro tipo de programación. Hay que pensar de una manera distinta y ahí es a donde cuesta la programación orientada a objetos. No se aprende de un día para el otro. Es cuestión de práctica, es cuestión de agarrar y decir, bueno, a ver, ¿qué objeto tengo? ¿Qué puede hacer ese objeto? ¿Qué propiedad tiene ese objeto? ¿Sí? Pero es todo un proceso. Hay que pensar de manera distinta para escribir programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otros conceptos nuevos. El adecuado diseño de clase
favorece la reusabilidad. Yo al crear clases, que después se terminan transformando en objetos, yo esas clases las voy a poder utilizar las veces que yo las necesite. ¿Sí? Es reusable. Debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más fáciles de leer y comprender y mantener. Permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo los detalles más relevantes. La facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones de una forma más sencilla. Ok, Rosia, ya te veo en la asistencia. Bueno, veamos un ejemplo. Les quiero mostrar un ejemplo de cómo nosotros ya fuimos trabajando con programación orientada a objetos. Bien. ¿Se acuerdan el ejercicio, sí? A donde había que crear números aleatorios. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué decía ese ejercicio? Veamos acá. Unidad, acá. Vamos a ver. Módulo 1. Era este práctico. Dice, el ejercicio 4 dice, generar 20 números enteros entre 1 y 100 de forma aleatoria y contar cuántos de esos números enteros son divisibles entre 5. ¿Sí? Bueno, miren, nosotros ya empezamos a ver, ¿sí? Y yo les dije, esto se va a empezar, cada vez que avancemos, se van a empezar a aclarar un montón de cosas, ¿sí? Primero que nada, yo acá, para crear números aleatorios, voy a utilizar el paquete. ¿Qué paquete? ¿Sí? O voy a utilizar parte del paquete Java útil, voy a utilizar la clase random. Esta clase random, ya estoy hablando puramente en orientado a objeto. Esta clase random me va a permitir a mí, ¿sí?, crear un objeto random y a través de ese objeto resolver ciertas cosas que yo necesito. Vamos de nuevo. Dentro del paquete Java útil hay una clase que se llama random. ¿Sí? Esta clase me va a permitir crear objetos, instancias, ¿sí? También cuando diga crear objeto es lo mismo que crear una instancia, ¿sí? Me va a permitir crear instancias del objeto random, de la clase random, ¿para qué? Para que yo lo utilice y pueda generar números aleatorios, ¿sí? Veamos. Y empecemos a aclarar algunos conceptos. Fíjense, acá estoy diciendo que este objeto o esta variable, por ahora es una variable, ¿sí? Yo le puedo poner el nombre que yo quisiera, ¿sí? Objeto, si quieren le pongo objeto random. ¿De qué tipo de dato es? Pero ya no vamos un poco más allá, ya aclaramos. ¿De qué clase es? Y vamos a decir, la clase es como si fuera una plantilla. Yo, René, soy un objeto de la clase persona. Y la clase persona tiene atributos y métodos.
Atributos que ya le dije, el nombre, la edad, el sexo, fecha de nacimiento. Métodos, ¿qué es lo que puede hacer una persona? Caminar, comer, dormir, estudiar, ¿sí? Bueno, este objeto random, ¿de qué clase es? Ya no digo de qué tipo, ¿de qué clase es? De la clase random. Ahí lo único que hice es definir esto. Pero cuando yo le digo new, lo que estoy diciendo, créame una instancia. ¿Una instancia de qué? Y obviamente de la clase de la cual definí ese objeto. New, y le paso la clase. New random. Y entre paréntesis, ¿sí? Fíjense en que esto es muy parecido a llamar a un método. Cuando yo llamo un método, ¿sí? ¿Qué hacía con el método? Agarraba, ponía paréntesis y le pasaba los parámetros. Bueno, acá yo le digo new random. Cuando hace eso, está creando una instancia ¿de qué? De la clase random. Está creando un objeto de la clase random. Y yo le puedo pasar parámetros. Lo que va a hacer internamente, ¿sí? Lo que va a hacer internamente, la clase es algo así, podemos decir que es un tipo de dato, ¿sí? Pero vamos a ser más técnicos, ¿sí? Cuando nosotros agarramos y le decimos new random, estamos creando. Y le podemos pasar parámetros, ¿sí? Para decirle, che, mira, yo necesito, por ejemplo, construir o crear un objeto de la clase persona. Y yo le puedo pasar de entrada, che, mira, esta clase persona se va a llamar René Mauro y su número de documento es ta, 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 tam, y le puedo pasar otros parámetros. Internamente, ¿qué hace? Las clases tienen un método que se llama método constructor. Es lo primero que se ejecuta cuando nosotros creamos un objeto, cuando estamos instanciando un objeto. ¿Para qué creé este objeto? Para que me ayude a resolver el problema. Y justamente lo que decimos, la programación orientada a objetos se basa en objetos que colaboran entre sí para resolver un problema. Bueno, ¿qué problema me va a resolver el objeto random que yo acabo de crear, que es de la clase random? Bueno, el objetivo de haber creado esto es de que me permita generar números entre 0 y 100. Y fíjense, ya colaboró, acá definí esta clase debe tener un método que se llama, fíjense, el método es nextIn, ¿sí? Que recibe un parámetro. Eso es el comportamiento, lo que yo le dije. Los objetos tienen un comportamiento. Bueno, este objeto tiene un comportamiento que me dice nextIn. ¿Qué comportamiento hace? Me permite generar un número entero y le paso algún parámetro. Y ya me ayudó este objeto ¿a qué? A simplificar o a resolver algo puntual dentro de mi problema que es mucho más grande. ¿Sí? Veamos acá, volvamos a la teoría. Por eso, Java ya me permite o me está dando un montón de clases para que yo pueda resolver ciertas cosas. Pero esas clases no son las únicas, ¿sí? Java me resuelve un montón de cosas con clases que él ya me está dando dentro de la librería de clases de Java, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como programador? Quizás tengo que resolver algo con criptomonedas, no sé, ¿sí? Con el mundo cripto. Y Java no tiene nada resuelto por ese lado. Entonces yo como programador puedo crear mis clases y añadir todos los objetos, todos los propiedades, métodos que yo necesite para resolver un problema relacionado al mundo cripto, por ejemplo. ¿Sí? Volvamos acá. Para eso nosotros, antes de crear un objeto, ¿sí? Vamos a definir clases. Una clase es una plantilla. Define de manera genérica cómo van a ser los objetos de un determinado tipo, ¿sí?
Por ejemplo, una clase para representar a animales puede llamarse animal y tener una serie de atributos como nombre o edad, que normalmente son propiedades, y una serie de comportamientos que estos pueden tener, como caminar o comer, y a su vez se implementan como métodos de la clase. Los métodos terminan siendo funciones. ¿Sí? Miren cómo, ya pensando en objetos, cómo puedo de algo particular generalizar. Por ejemplo, tengo estos animales, terminan siendo objetos de la clase animal. El auto, el barco, el avión terminan siendo objetos de vehículos. Estas figuras geométricas, el triángulo, el rombo, el círculo, ¿sí? Terminan siendo, esta particularización que tenemos acá, terminan siendo objetos de la clase figura. Estos puntos que tenemos acá, ¿sí? El 1, 3, el 2, 2, el 2, 1, el 5, 2, 1, el 5, el 5, 2.5, terminan siendo objetos de la clase punto. Clases en Java. ¿Cómo define una clase? Y acuérdense que nosotros siempre que venimos y creábamos un programa en Java, de entrada, al ser un lenguaje de programación puramente orientado a objetos, de entrada yo ya estaba definiendo una clase. Esa clase no es más que una clase que le pongo un nombre y tiene un método principal. Y en el método principal yo iba a poner todas las sentencias que yo necesitaba para resolver mi algoritmo. Pero de entrada yo definía una clase. ¿Sí? ¿Cómo defino una clase? En Java, una clase se define con la palabra reservada class, seguida del nombre de la clase. Ya vimos cómo debía ser el nombre. Tenía que comenzar con mayúscula y otras cositas más que ya lo vimos en la teoría. ¿Sí? El nombre de la clase debe empezar con mayúscula, por ejemplo. ¿Sí? Si el nombre es compuesto, entonces cada palabra debe empezar por mayúscula. Por ejemplo, la clase correo electrónico se debería escribir de esta forma. Si yo tengo una clase que se llama figura geométrica, debería tener este nombre. Entonces, ¿con qué palabra voy a empezar a maquetar o a definir mi clase? Con la palabra class y el nombre de la clase. Y entre llaves, el cuerpo, ahí voy a definir los atributos o propiedades y los métodos de la clase. Vamos a empezar a abstraer. O sea, una clase persona, por ejemplo, una clase persona puede tener un montón de cosas. Por ejemplo, puede tener apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, correo electrónico, domicilio. Pero yo voy a empezar a extraer en base a lo que yo necesite. ¿Sí? Yo voy a tomar lo esencial que me sirve a mí. La abstracción encarada desde el punto de vista de la programación orientada a objetos expresa las características esenciales de un objeto, las cuales distinguen al objeto de los demás. No es lo mismo, no es lo mismo, yo para poder identificar, para poder identificar un objeto persona, o sea, yo para poderme identificar, yo René Mogro, aparte del número, aparte del nombre, ¿qué necesitaría? Para poder ser bien identificado, necesitaría mi DNI. ¿Sí? Quizás con el nombre y con el DNI, para mí es suficiente. Con eso yo logro identificar a una persona. ¿Sí? Y puntualizar a una persona en particular. Eso es lo que quiere decir. Características esenciales, ¿sí? Que me permiten distinguir un objeto de otro. Por ejemplo, acá me dice, bueno, ¿qué característica? El apellido, el nombre, el color de los ojos, difícilmente, la altura, difícilmente.
Quizás en otro tipo de problemas sí me permite definir el color de los ojos. Pero es como yo le digo, en principio, con el apellido y nombre y el DNI, yo podría identificar puntualmente una persona de otra. ¿Sí? Vamos a ver esto. Para eso, las clases me permiten definir atributos. ¿Sí? Esto no lo vimos y esto es muy nuevito. ¿Sí? Recién lo empezamos a ver. Lo que sí vimos fueron métodos. Crearon más o menos, armamos una clase y le metimos unos cuantos métodos. Ahora ya empezamos a meternos en lo que son los atributos. Los atributos me permiten definir el estado de un objeto, cómo es un objeto, ¿sí? Los atributos son las características que tendrán nuestro modelo de clase para crear los objetos. La información de un objeto se almacena en atributos. Los atributos pueden ser de tipo primitivos, ¿sí? O de tipo objeto. Veamos acá. Miren, yo tengo una clase persona y yo le voy a empezar a definir cuáles son esos atributos. Por ejemplo, el nombre, el apellido y la edad. El nombre de tipo string, el apellido de tipo string y la edad de tipo int. Fíjense en que ahí al lado tienen un modificador de acceso. Los atributos generalmente, ¿sí? Generalmente son privados. ¿Por qué? Y ya vemos el por qué. Por eso que yo le digo private, ¿sí? Eh, yo podría tener una, ya le muestro con otro ejemplo, a ver si es que está más adelante. Yo podría tener algún atributo, ¿sí? Que termine siendo un objeto. Entonces, para eso, yo podría definir, por ejemplo, a ver, esto, a ver. Nos imaginamos lo siguiente. Bueno, no me va a dejar acá. Ya les muestro. Acá tenemos solamente, fíjense, atributos de tipo primitivo. Pero acá me está diciendo que yo también puedo definir atributos de tipo objeto. ¿Sí? Otro ejemplo me dice, miren, yo puedo definir la clase producto. ¿Y qué tiene la clase producto? ¿Sí? ¿Cuáles son los atributos de un producto? El nombre, el precio, el stock y un identificador del producto. ¿Sí? ¿Qué más? Miren, acá empezamos con lo que es la clase persona. ¿Sí? Definimos public class persona. ¿Sí? Y definimos su atributo. El nombre, el apellido paterno, el materno, el sexo, la edad y la dirección. ¿Sí? Los modificadores de acceso. Esto que yo le decía acá. Este private. ¿Sí? Los modificadores de acceso nos permiten indicar la visibilidad de estos métodos o atributos fuera de la clase. Se ponen al principio el método o atributo. Los tipos de modificadores son public, private y protected. ¿Sí? Public, el método o el atributo, es visible fuera de la clase o es accesible desde otro lado. Private me dice que solamente es accesible el método o el atributo dentro de la clase. ¿Sí? Fuera de la clase no lo puedo acceder. No se ven, no tengo acceso. ¿Sí? Se suelen usar en atributos y métodos que solo se usan dentro de la clase. Protected, ¿sí? El método o atributo de una clase, el protected se va a entender cuando veamos herencia, ¿sí? Yo puedo crear una jerarquía de clases. Por ejemplo, tengo la clase persona, ¿sí?
Y dentro de la clase persona yo puedo empezar a crear jerarquías. Por ejemplo, la primera jerarquía que podría decir es, supongámonos y basémonos en lo que es el curso de tejado. ¿Sí? Yo podría definir para resolver un problema, decir, bueno, a ver, el profesor tiene que registrar las asistencias de los alumnos. ¿Sí? Supongamos que tengo un problema así. Yo lo primero que podría crear, fíjense en que primero que nada tengo profesor y estudiantes, pero esos terminan siendo objetos de la clase persona. Pero por un lado tenemos profesor y por otro lado tenemos estudiantes. Y ya empezamos a tener una jerarquía. Dentro de profesor, fíjense en que profesor sí, profesor va a ser una clase, estudiante va a ser otra clase, pero terminan siendo una clase de una clase superior que es persona. ¿Sí? Bueno, en ese caso se empieza a armar una jerarquía de clases, ya vamos a ver el concepto de herencia, y en ese caso dice que un método o un atributo protected es visible entre las clases derivadas. ¿Sí? Eso lo vemos con un ejemplo. Bien, hasta acá ¿cómo vamos? Mucha Bien, teoría, profe. ¿no? Bien, Sí, medio extenso el asunto. bien, profe. Esto es muy teórico, pero hay que ver la teoría. Interesante. Y eso es lo, a ver, al principio es muy teórico, pero después cuando lo llevamos a la práctica, ¿sí? Se van entendiendo y se van aclarando muchos detalles que por ahí al principio ustedes tenían muchas dudas. Che, ¿por qué clase? Quizás lo que vieron Python, lo que vieron, qué sé yo, algún lenguaje de programación a donde la programación es totalmente estructurada, dicen, che, ¿por qué define clases? ¿Por qué hace new? ¿Sí? Entonces, acá se empieza a aclarar muchas de esas cosas. Veamos acá este código que teníamos acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo había definido, ¿sí? Un objeto random de la clase random. ¿Cómo lo creo? Con new. Y acá estoy llamando, ¿sí? Yo les dije, cuando yo instancio, yo puedo instanciar, pongo new, el nombre de la clase, y acá yo puedo pasar parámetros. Esos parámetros me van a permitir crear el objeto, porque en este momento yo lo estoy creando, lo estoy instanciando. Bueno, internamente los, las clases tienen un método que se llama método constructor. Acá en la teoría vamos a ver qué son los constructores y cómo se definen los constructores. ¿Sí? Un constructor es un método especial, y escuchen y presten atención, dice, es un método especial de una clase que se llama automáticamente siempre que se declara un objeto de esta clase. Entonces, cuando yo vine acá y dije new random, sin parámetros, lo que hizo fue ir a buscar el constructor y lo ejecutó. Y con eso me creó la instancia del objeto random. ¿Sí? Hay un método especial que se llama método constructor. El método constructor tiene una particularidad. Tiene el mismo nombre que la clase. Exactamente el mismo nombre que la clase. ¿Sí? Y podemos tener más de un constructor. ¿Sí? Por ejemplo, veamos acá. Puede haber constructores vacíos sin parámetros o constructores personalizados con los parámetros que se deseen. Una clase puede tener más de un constructor. Y en este caso tenemos una clase persona, sus atributos, y estos son los constructores. El primer constructor no recibe parámetro, pero tampoco no hace nada internamente.
me crea una clase, me crea un objeto de la clase persona, pero no hace nada. Ahora, el segundo sí hace algo. ¿Qué hace el segundo? Fíjense, ¿cómo es el nombre del constructor? Tiene el mismo nombre. Acá estoy creando un método constructor. El método constructor tiene la particularidad que su nombre es igual al de la clase. Podemos tener más de un constructor. Fíjense en el segundo constructor. Otra particularidad, tiene que ser público. Yo no puedo crear un constructor que no lo de tipo privado, porque si es privado yo no lo puedo utilizar afuera. O sea, nunca lo voy a poder llamar desde afuera. Y la idea es que yo lo llame desde afuera, porque yo lo estoy utilizando para crear objetos. Entonces, una particularidad es que también tiene que ser público. Veamos acá. Este constructor que tenemos abajo tiene 3 parámetros. Esos 3 parámetros son nombre, apellido y edad. Y tenemos su tipo de dato. String y int. Fíjense en que esos parámetros me van a permitir definir quién es el objeto. ¿Sí? Me van a permitir inicializar el objeto, instanciar un objeto. En este caso, ¿sí? En este caso, fíjense, y ya vamos a ver qué significa this. ¿Sí? Voy a poner this.nombre, o sea, como estoy creando un objeto, ¿sí? This, y esto va a costar, this representa el objeto en sí. Entonces, si ustedes quieren asignarle el valor a nombre, ¿sí? Van a tener que poner el this significa el objeto en sí. Y yo voy a decir this y su propiedad, this.nombre. ¿Qué le asigno? El nombre que le estoy pasando por parámetro. ¿Sí? Con este this estoy diciendo que estoy tocando sus propiedades. ¿Sí? Ya la estoy inicializando. This.nombre igual al nombre que le pasé. This.apellido, el apellido que le pasé. This.edad, la edad que le pasé. Y con eso yo ya empecé a darle un estado al objeto que yo acabo de crear. ¿Sí? Yo podría haberle pasado nombre René Mogro, nombre René, apellido Mogro, edad 39. Y yo voy a crear un objeto de tipo persona. Y fíjense en que internamente yo ya le fui seteando los valores de la propiedad, los valores de la propiedad que tiene definida. Acá dice la palabra clave this. Cuando se llama un método, ¿sí? ¿De qué me sirve el constructor que no hace nada? Generalmente se lo define o se lo crea, ¿sí? Por una convención. No te sirve de mucho. Al principio no te sirve de mucho. ¿Por qué? Porque como que vos no definís nada no le definís el nombre, la edad, ni el apellido. Pero quizás te permite crear un objeto sin estado. Al principio vos no sabés qué nombre va a tener. ¿Sí? Quizás no tenés los datos. Entonces lo creás, pero más adelante, con otros métodos, vos le vas a poder suministrar el apellido, el nombre, la edad. Sí, puedo crear un objeto sin inicializar. ¿Sí? Veamos acá. ¿A qué hace referencia la palabra this? Y acá esta parte cuesta, así que veamos esta parte. Cuando se llama un método, se pasa automáticamente un argumento implícito, que es una referencia al objeto invocado, es decir, el objeto sobre el que se llama el método.
Esta referencia se llama this. Bueno, a ver. Más adelante vamos a ver la posibilidad de que nosotros podemos tener, por ejemplo, atributos que no son particulares para un objeto. A ver, el objeto René Mogro de la clase persona tiene 3 atributos. ¿Sí? Apellido, nombre y edad. Juan Pérez, ¿sí? Es otro objeto de la clase persona, ¿sí? Y tiene 3 atributos que dijimos. El nombre, Juan, apellido Pérez, edad 35. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí? Que son 2 objetos diferentes. Bueno, cuando nosotros hablamos puntualmente de los objetos, porque después vamos a poder tener propiedades o atributos que no son exclusivos de los objetos, no son particulares de René y de Juan, ¿sí? Son particulares de la clase, son atributos puramente de la clase, y son generales y son globales de la clase. Profe, Entonces, sí, y después o sea, le podemos agregar valores a nombre, apellido y edad, o ya esos son los valores, lo que no me está quedando muy claro. vos podés agregarlo después. Por ejemplo, cuando nosotros creamos una persona con el constructor vacío, vos más adelante le podés pasar los valores de nombre, apellido y edad. Los podés Porque acá, cambiar o si sea, querés. acá que estamos diciendo o sea, que no entiendo muy bien porque estamos diciendo dis.nombre, o sea, que el string nombre sea igual al atributo nombre. Sí, no. Dis.nombre hace referencia a esto. Claro, O que sea, ¿eso qué va a ser sería? igual, va a ser igual. Estos son los atributos. Claro, Estos eso es un son los, atributo. estos son los 3 atributos que definí. Pero y cuando ¿Sí? volvimos a poner public persona, volvimos a definir 3 atributos, ¿no? Acá, estos 3, Ah, sí, eso. esos son parámetros. Ah, Son parámetros que vos se los pasás en el constructor para que te inicialice estos valores. ¿Sí? Fíjate que estos terminan parando al atributo nombre, este el atributo apellido y este el atributo edad. Estos 3 que yo lo pasé por parámetro, los tengo acá. Podía solamente haber llamado a 2 y poner solamente nombre y apellido en ese método. Podrías tranquilamente, si vos querés inicializar, vos querés un constructor que solamente tenga 2 parámetros con el apellido y nombre, bueno, te creas un constructor con 2 parámetros donde le pasas el apellido y nombre. ¿Sí? Vos podés tener los constructores que se te imaginen, que vos te imagines. ¿Sí? Los atributos son privados y los parámetros públicos. ¿Por qué? No nos confundamos, no nos confundamos. Ya vemos un ejemplo. Esto se ve mejor cuando yo agarro, chicos, cuando yo agarro y lo codifico. Pero ahí lo vemos. ¿Sí? Ahí vemos un ejemplo. ¿Sí? Lo de la palabra dis. A ver. Lo que le decía yo hace rato es que cuando yo quiero decir, bueno, yo objeto René Mogro, o sea, yo instancia de la clase persona, en ese sentido, cuando digo yo instancia objeto, tengo que poner la palabra this. ¿Y por qué? Porque yo ya le dije, más adelante vamos a ver propiedades o métodos que son exclusivos de la clase, no de un objeto en particular. ¿Sí? Yo puedo tener métodos, ¿sí? Y atributos, ¿sí? Que son exclusivos de la clase y no de la clase. Por ejemplo, yo, René Mogro, puedo comer, cocinar, limpiar, estudiar, qué sé yo. Y después, la clase persona, no hace falta que yo instancie, ¿sí? O cree un objeto como René o Juan Pérez, podría tener algunos métodos
A ver, ¿qué método podría ser una clase persona que no sea puramente... no, no se me ocurre alguno, a ver. Bueno, debería haber algún ejemplo muy... Lo de la palabra this lo vamos a ir procesando, ¿sí? Por ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Por ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando ustedes quieran inicializar un atributo, le van a poner el this punto y el atributo que quieren inicializar, ¿sí? Lo vamos a poner de lleno. Cuando veamos atributos y métodos de clase, vamos a ver por qué estamos diciendo, ah, mira, esto es de clase, esto es puramente de una instancia de una clase, de un objeto. Y ahí se va a notar la diferencia de por qué utilizo el this, ¿sí? Otra pregunta que me hacen, ¿sí o sí tengo que inicializar todos los atributos? No, no es necesario. Yo voy a inicializar lo que yo necesite. Imagínense, una persona tiene un montón de atributos. Generalmente el constructor me va a inicializar lo más importante. Por ejemplo, el nombre y el DNI, ¿sí? Fíjense en que los parámetros que yo puse acá, coinciden con los nombres de los atributos. Pero estos parámetros tranquilamente se podrían haber llamado N, este se podría haber llamado A, y este se podría haber llamado E. ¿Sí? No necesariamente se tienen que llamar iguales. Pero, si yo sé que estoy haciendo un constructor y tengo parámetros que me va a inicializar los atributos, ¿no queda mejor que le ponga el mismo nombre para que sea más claro? Y sí, lo hago. ¿Me lo permite? Sí. This quiere decir esto, sí. Pero ya vamos a ver por qué utilizamos el this. ¿Sí? Yo tengo que diferenciar de alguna forma, decir, yo instancia de la clase persona, yo René Mogro, tengo el atributo nombre, apellido y la edad. Pero digo yo objeto. ¿Sí? Después van a ver que yo puedo decir, no hacer referencia al objeto instancia de una clase. Yo puedo agarrar y tocar atributos de clase o método de clase, que ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver cómo se procede en ese caso. Por ahora el this lo van a poner. A ver qué más tenemos acá. Bueno, ya estamos llegando a... Profe, Sí, tengo una pregunta, pero en la anterior. acá o acá. Sí, vio que dice public persona y está vacío. Sí, Este. sí, exactamente. Sí o sí hay que crear el constructor para poder agregarle digamos, yo después lo quiero llamar en el principal, en el main. Sí. Si no hago esa parte, ¿lo puedo llamar? O sea, si no hago el constructor. Y no va a poder crear nada. O sea, sí o sí tienen que definir los constructores. O sea, la única forma de crear objetos es utilizando su constructor. Entonces, tenés que definir el constructor. Sí o sí. Claro, porque yo decía, igual puedo hacer no sé, setter creo que se llama, cuando ingresa el valor para... Bueno, no llegamos todavía ahí. No llegamos todavía a ver setter y getters. No llegamos Ah, todavía ahí. Pero, bueno, a ver. Una cosa es que el lenguaje te lo permita. Vos agarrás y no querés crear el constructor.
Pero, o sea, por algo está la definición y te dice, che, mira, si vos querés crear una instancia, listo, ¿me querés crear una instancia vacía sin nada? Bueno, me creas un constructor así, ¿sí? Ahora, ¿me querés crear una instancia y pasarme el nombre, el apellido y la edad? Sí, ¿sí? Bueno, entonces yo te voy a crear un constructor con esos 3 parámetros. Ahora, si vos querés después y a vos se te ocurre pasarle los valores con un getter y con un setter, no está mal, pero tampoco es lo mejor, no es lo correcto. Porque si vos querés inicializar, bueno, te crear un constructor vacío o un constructor con 3 parámetros, ¿sí? Pero después, o sea, tenés la posibilidad de hacerlo como vos quieras, pero la forma correcta es que definas los constructores. Por lo menos este debería estar. Ah, bien. Porque yo Por lo... lo menos ese, para ser puramente, ¿sí?, correcto en cómo yo programo en este paradigma de programación. Necesito definir el constructor, ¿sí? Por lo menos este. Bien, porque una vez intenté, pero como no había hecho el constructor, me había olvidado, no ingresaba, digamos, no me permitía ingresar o yo no lo sabía llamar. Bueno, ahí vemos, avancemos, ¿sí? Gracias. De nada. Lo del DIS es un proceso, así que no se desesperen porque no tienen esto, el DIS, es un proceso de entendimiento que lo vamos a ir afinando, ¿sí? Así que tranquilo, paso a paso. Y yo les dije, hay mucha teoría, muchas cosas para aprender, muchas cosas nuevas, así que vamos paso a paso, ¿sí? Bien, fíjense lo que hace acá. Acá define un constructor por defecto, que el constructor por defecto debería estar definido sí o sí, ¿sí? Yo generalmente lo defino sí o sí al constructor por defecto. El constructor por defecto no recibe parámetro y no hace nada, ¿sí? Después tengo un constructor copia. ¿Qué hace? Recibe un parámetro que se llama persona, pero ¿de qué clase? De la misma clase, persona. Y fíjense en lo que hace. Hace una copia. De esta clase persona que yo le pasé, hace una copia. Dis.nombre, persona.nombre. Dis.apellido. ¿Sabes? Esto con un ejemplo se aclara. El constructor común es lo mismo que vimos acá. ¿Sí? Este constructor copia no le damos mucha bolilla ahora. Está creando un clon, sí, algo así. Veamos acá. Ya definimos la clase. Ya dijimos, qué bueno, qué bárbaro. Ya sabemos crear una clase. Definimos los métodos, los atributos, ¿sí? Ya sabemos cómo crear un método constructor. Pero hasta eso, solamente hemos definido la clase. Ahora la tenemos que usar. Bueno, el momento en que yo la uso, ¿sí?, es este momento. En algún momento yo definí esta clase random. Y la clase random debe tener toda una serie de atributos, toda una serie de métodos, ¿sí? Esa es la definición de la clase, ¿sí? Ahora, yo la voy a usar para poder resolver un problema. Bueno, veamos acá. ¿Cómo la uso? Y creando objetos de esa clase. ¿Y cómo creo objetos de esa clase? Con el new. El nombre de la clase. Y acá está llamando el método constructor por defecto. El constructor por defecto. Que no recibe parámetros. ¿Sí? Y con la palabra new, le estoy diciendo, che, créame un objeto de la clase random. En ese momento estamos
creando objetos, estamos creando una instancia, estamos particularizando, vamos a decir, este objeto de la clase persona, René Mogro, edad tanto, DNI tanto, fecha de nacimiento tanto. ¿Sí? Objetos. Una vez declarada la clase, podemos crear objetos a partir de ella. A esta creación de un objeto se la denomina instanciación de la clase. A partir de una clase se pueden crear los objetos que yo quiera. ¿Sí? Para crear objetos basta con declarar una variable. ¿Sí? Fíjense, una clase me permite crear o instanciar objetos. Y miren cómo se instancia, cómo se crea un objeto. Nombre de la clase, nombre del objeto, igual, new, el nombre del constructor, pero ya dijimos el nombre del constructor como generalmente, no generalmente, los constructores tienen el nombre de la clase, ¿sí? Y los parámetros que yo necesito. Entonces, acá abajo, ya con un ejemplo, voy a crear la persona 1, el objeto, ¿sí? Persona 1. ¿De qué clase es? De la clase persona. ¿Y cómo la creo? New, el constructor, pero el constructor lleva el mismo nombre que la clase, entonces persona. Y le paso los parámetros, Pérez José y le da. Veamos. Bueno, acá hace lo mismo. En el public static void main, ¿sí? Agarra, crea una clase persona. Este es el nombre del objeto o de la variable, la instancia y le pasa los parámetros. Acá tenemos la clase y esto, persona 1, termina siendo un objeto de la clase persona. Este es el proceso de instanciar, el proceso de creación. Y eso sería la teoría hasta acá. Ahora, vamos a hacer una pausa, ¿sí? De 5 minutos. Vamos a ver las dudas y vamos a tratar de avanzar con el práctico, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un ejemplo y ver cómo empezar a procesar todo esto para la creación de clases, que después esa clase la vamos a utilizar para crear objetos y esos objetos le vamos a setear, vamos a crear los constructores. Vamos a definir el estado, ¿sí? De esos objetos a través de los atributos y después vamos a utilizar métodos que definen el comportamiento y me permiten resolver un problema en particular. Bueno, todo eso que les dije, lo vemos de acá a 5 minutos. Ahora, hacemos una pausa y volvemos en 5. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Sí, profe. Bien. Solamente los chicos de la comisión 8, ¿sí? Solamente me escriben en el chat, solamente los chicos de la comisión 8 para que yo les registre su asistencia, ¿sí?
Rocío, por favor, escríbeme por... No me mandé mensaje directo, si no escribí, porque si no, no me va a salir en el chat. Perdón. A ver ahí, sí. Rocío, por favor, mandame un mensaje por un mensaje directo. Perdón, público. Me estás mandando un mensaje directo y no me va a salir en el chat después para registrar tu asistencia. Rocío Caña. Solo los chicos de la comisión 8 me ponen presente, por favor. Ahí está. Bien, Rocío. Perfecto. Ahí está. ¿Sí? Comisión 8. Me ponen que están, los que están en clase ahora. Bueno, otra cosa. Si ustedes tienen el nombre, ¿sí? No lo tienen completo, también me la hace más difícil, ¿no? Araceli, pásame tu nombre completo. Lucas, Walter, Martín. Bien. Bueno, avancemos. Veamos de qué se trata el práctico. Veamos de qué se trata el práctico. Salimos de acá. ¿Sí? Vamos a ver la práctica. Veamos. Bien. Miren lo que dice el primer ejercicio. ¿Sí? Dice, crear una clase persona con los atributos nombre, apellido, DNI, domicilio, con los métodos constructor y un método que permita mostrar la información de la persona. ¿Sí? Ejercicio 2. Crear una clase serie, ¿sí? Con los atributos título, número de temporadas, género y creador, con los siguientes métodos. Constructor, mostrar todos los atributos, sobreescribir todos los atributos. Mostrar todos los... Bueno, este no lo entiendo. Ya consulto sobre esto. ¿Sí? Ahí pregunto, Jimena, eso no entiendo qué quiere decir sobre escribir. Ya lo consulto con el profe que hizo el práctico. ¿Sí? Puede ser setear, sí, puede ser. Puede ser. Ejercicio número 3. Crear una clase en números enteros y definir la operación elemental en más, menos, por, división. Esta clase tendrá los métodos suma, resta, multiplicación y división que recibirán como parámetros otro objeto de la misma clase entero. Números enteros. ¿Sí? Esto ya lo vemos también en el ejercicio 3. Va a ser marear un poco, pero ¿sí? Ejercicio número 4. Crear una clase contador que tenga un único atributo entero llamado cont. La clase tendrá los siguientes constructores. Constructor por defecto, ¿sí? Constructor con parámetros para inicializar el contador con un valor no negativo. Si el valor inicial que se percibe es negativo, el contador tomará el valor 0 como valor inicial. Constructor copia, ¿sí? Además de los métodos getter y setter, la clase contendrá los métodos incrementar. Y no, a ver, perdón. Quizás me estoy quedando corto. Acá.
No, creo que vamos a poder avanzar hasta el ejercicio 4 nada más. ¿Sí? El 5 y el 6, veamos. Ejercicio 5. Crear una clase cuenta para representar una cuenta bancaria. Los datos de la cuenta son nombre del cliente, número de cuenta, tipo de interés y saldo. La clase contendrá los siguientes métodos. Constructor por defecto y constructor con todos los parámetros. Constructor copia también. Métodos getter y setter, que no lo vimos todavía, para asignar y obtener los datos de la cuenta. Método ingreso y reintegro. Otros métodos que se llama ingreso y reintegro. Métodos ingreso y reintegro. Un ingreso consiste en aumentar el saldo en la cantidad que se indique. Esa cantidad no puede ser negativa. Bueno, acá eso ya lo vemos, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Es más, este ejercicio lo voy a hacer yo, al 5. Y lo voy a agarrar, lo voy a explicar paso a paso, el 5. Es un lindo ejercicio. Parece mucho, pero es simple. El 5 es simple. ¿Sí? Lo veo más complicado el 4. El ejercicio número 6. Crear una clase director de cine con los atributos nombre, apellido, edad. Crear los métodos get y set para los atributos. Crear el método constructor que tenga como parámetros cada uno de sus atributos. Luego crear otra clase llamada test ejercicio con el método main y sigue los siguientes pasos. En el main crea 3 objetos director cine que tengan como atributos respectivamente y me define cuáles son los atributos. Crear un array list de objetos director cine y añade 3 objetos director cine al array list usando el método add. También lindo ejercicio, simplecito. Parece mucho. Yo creo que el más complicado es el 3 y el 4, nada más. ¿Sí? Bueno, hacemos uno, ¿les parece? 1 o 2. ¿Ok? ¿Qué dicen? Sí, profe. Bueno, a ver. Yo lo voy a simplificar un poco. Yo me voy a copiar al... Veamos esto. Bien. Bueno, hagamos el primero. ¿Sí? Trabajo práctico número 4. Venimos acá, decimos un proyecto de Java. Decimos TP4. ¿Sí? Y fíjense en que acá voy a crear una clase, a new class. ¿Y cómo se va a llamar mi clase? Mi clase se va a llamar persona. Eso es lo que me está pidiendo el primero. ¿Sí? Persona. Ahora, y miren la diferencia a lo que veníamos haciendo. Ya no vamos a crear o no vamos a tildar este método. ¿Por qué? Estoy definiendo una clase. Por ahora, esa clase no la estoy utilizando en un programa principal. ¿Sí? Así que la clase no lleva este método principal. ¿Sí? Fíjense en que también ya me permite setearle de qué modificador, si va a ser pública o no va a ser pública, si va a ser privada, si es abstracta, si es estática, que todavía no lo vimos, pero me permite setear los modificadores de acceso. ¿Sí? Bien. También me permite decirle de qué objeto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando le dije hace rato? Tenemos la clase profesor y la clase estudiante, que son clases de una clase superior que se llama persona. Bueno, acá yo le puedo ir seteando cuál es la clase superior. Por ahora vamos a dejar solamente esto. No lo tocamos. ¿Sí? Le damos finalizar. Y acá,
Y empiezo a definir, miren, empiezo a definir, primero, string. Antes que eso, private. ¿Por qué private? Dijimos que por el momento vamos a hacer los atributos todos privados. ¿Por qué? Vamos a hacer otros métodos que son métodos especiales que se llaman getter y setters, ¿sí? Que me van a permitir modificar los valores de esos atributos, ¿sí? Entonces, string, vamos a decir nombre, ¿sí? Voy a copiar esto para definir. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Me pide el DNI. ¿De qué tipo de dato puede ser DNI? ¿Me alcanza con un int? Domicilio. El int me alcanza para un DNI. Me alcanza para más o menos 99 millones. Fíjense, ¿sí? Si no me alcanza con int, quizá con long, que es el entero más grande, ¿sí? Así que fíjense, si puede ser de int, nos quedamos con int. ¿Se acuerdan que los números enteros tenían un rango? Bueno, veamos a ver acá. Java int range. Type integer range. Miren, va, sí me alcanza. ¿Sí? Con un int va de menos esto hasta este valor. ¿Sí? Así que sí me alcanza. Acá tengo los, ¿qué tengo acá? Atributos. Ahora voy a, ¿qué me está pidiendo también? El ejercicio. El método constructor y un método que permita mostrar la información de la persona. Vamos a crear. ¿Cómo tiene que ser el método constructor? Así que lo escucho. ¿Público o privado? Público. Público. Public. No tiene sentido tener un constructor privado. La idea es que yo lo pueda usar afuera. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar el constructor? Esto creo que estoy haciendo Persona. mal. Persona. Esto estoy haciendo mal, chicos. Tengo que respetar esto. Esto va con minúscula. El método constructor tiene el mismo nombre que la clase. Entonces se llama persona. Voy a crear el constructor por defecto, que no hace nada. ¿Sí? Pero voy a crear el otro. Control B. ¿Qué pasa acá? Control C. Control B. Bueno, voy a inicializar, si quieren, voy a inicializar todos, pero si yo podría solamente inicializar 3. ¿Qué quieren? ¿Inicializamos todos o solamente 3 de los atributos? Todos. Todo. Todos. Bueno. Otra pregunta que me hacían, profe, ¿se tiene que llamar igual? Y yo le dije, no, pero sí ayuda. ¿Ayuda a qué? A que sea más claro. Entonces, ya vimos lo que eran los métodos. ¿Se acuerdan?
los métodos tenían propiedades, perdón, parámetros, ¿sí? A donde especificábamos el tipo de dato y el nombre del parámetro, ¿sí? No, cuando instanciamos esto así, no hace nada. Es una instancia vacía, no inicializamos nada. Creamos un objeto, pero no tiene ningún estado, ¿sí? Tiene todo, el nombre, el apellido, el DNI, el domicilio, no tienen valores, ¿sí? Pero eso no significa que más adelante yo le pueda setear esos valores. Ya vamos a ver con getter y setter que me van a permitir hacer eso, ¿sí? Entonces, necesito 4 parámetros, ¿sí? Y tengo que respetar obviamente el tipo de dato. Miren, yo le voy a poner nom, le voy a abreviar un poco para que se note de que no necesariamente tienen que tener el mismo nombre. AP, int, DNI, sí lo voy a poner igual, ¿sí? DOM. Esos son los parámetros. Y ahora vengo acá. Como yo le voy a asignar esos valores, se los voy a asignar a la instancia que yo estoy creando, tengo que poner this. ¿Sí? This punto, ¿sí? Y voy a poner el primero, apellido, no, perdón, el primero es nombre. Punto nombre igual a nom. Ya le seteé el valor que le pasé por parámetros al primer atributo que es nombre, ¿sí? Ahora voy por this.apellido igual a... Profe, cuando dice setear, ¿a qué hace referencia o qué significa esa palabra? Setear, asignar, inicializar, ¿sí? Sí, queda mal poner setear. Asignar, le estoy asignando el valor nom al atributo nombre, ¿sí? Acá el valor del parámetro AP se lo asigno al atributo apellido. This, ¿sí? Punto DNI igual al DNI que le estoy pasando. This punto domicilio, o sea, el valor del atributo domicilio, le voy a asignar el valor que le pasé por parámetro que es DOM. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Profe, ¿Estamos? Sí. a mí me sale Sí, pero en casi todos los renglones, digamos, me sale Sí. la cruz roja, que no le, o sea, parece que algo estoy poniendo mal en cada. Bueno, ahí lo revisamos, ¿crees? Ay, yo le Después mando me, ese después me grupo compart- igual la captura después si para podés que, después si querés me compartís tu pantalla un ratito, lo resolvemos entre todos y capaz que a todos les puede pasar lo mismo. ¿Sí? Así que me bueno, comparto. ¿Sí? Bien. bueno, voy, bueno, ¿Hasta ahí estamos? Ya resolví la sí, primera profe. parte. Hasta Ok. ahí ya resolvieron. Bien. Dice, crear un método. Fíjense en que acá donde yo agarro y ya dije, che, un objeto, primero la clase tiene atributos, tiene métodos. Esos métodos van a hacer algo, me van a ayudar a resolver algo. Fíjense en que el método justamente me dice, che, mira, yo, objeto, persona, lo que puedo hacer es, primero pasame los datos y yo me inicializo, ¿sí? Estoy creando el constructor y me guardo los valores de esos que vos me pasaste y yo ya guardo el estado de quién es. A donde voy a guardar el nombre, el apellido, el domicilio, el DNI. Ahora, yo objeto, ¿qué puedo hacer? Y tendré que hacer algo, ¿no? Bueno, en este caso, voy a decir mostrar mis datos. ¿Sí? Voy a crear un método que se llama
Permiso. Que no recibe ningún parámetro. ¿Sí? ¿Y qué dice? Acá. Permite mostrar la información de la persona. Veamos. Los métodos, ya dijimos, hay algunos que devuelven valor y otros que no devuelven valor. ¿Sí? En este caso no tengo que devolver valor, porque yo lo único que voy a hacer es mostrar por pantalla los datos de esa persona. Y miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Como no devuelve valor, void. ¿Sí? Es muy diferente a lo que ustedes tenían en otro ejercicio, que tenían el public static void. Ya no va a ir el static. No lo pongan al static. ¿Sí? Bien. Public void. ¿Por qué void? Primero, va a ser un método público. ¿Por qué? Porque yo lo voy a usar afuera. No solamente en la... Si yo lo quiero utilizar solamente en la clase, le voy a poner private. Si yo lo quiero utilizar fuera de la clase, le tengo que poner público. ¿Sí? Dijimos, para no devolver valores, el método tiene que ser tipo void. Y acá le voy a poner el nombre que yo necesite. Mostrar datos. No recibe nada. No recibe nada, pero veamos acá. Veamos acá. ¿Sí? Voy a hacer system.out.println y acá voy a mostrar el nombre. Miren, voy a decir nombre. Miren cómo lo voy a hacer. Nombre va a ser igual a this. Tengo que decir yo objeto René Mogro. O sea, por eso te digo this. Estoy haciendo referencia a la instancia. ¿Sí? Punto. Apellido. Y acá le voy a poner this.nombre. Acá y no me quiero quedar corto, tenemos tiempo. Vamos a llegar a hacer esto. Control V, Control V. ¿Por qué ya no va static? Ya por ahora el static ya no va y solamente lo teníamos cuando estábamos viendo los ejercicios anteriores, a donde en realidad estábamos resolviendo o tratábamos de hacer algunos ejercicios, ¿sí? Que no estaban puramente orientados a objetos, ¿sí? Ya no va el static, ¿sí? El static lo vamos a usar, sí, lo vamos a usar, pero en otra situación. Ya no va el static ahora. ¿Por qué el constructor no lleva void? No devuelve el resultado, ¿no? Y debería llevar un void. Y sí, debería llevar un void. Pero como al ser un método especial, no lleva el void. ¿Sí? Acá va a ir DNI. Y acá vamos a poner punto DNI. Y acá va a ir domicilio. Y acá va a ir bueno, eso es lo que me pidió el ejercicio. Pero usted me va a decir, profe, eso es todo, pero hasta ahí no queda medio inconcluso. ¿No estaría bueno definir un objeto, definir un objeto de la clase persona, mostrar los datos? Bueno, ahora damos un pasito más. Miren esto. Yo hasta ahora, y se acuerdan que nosotros hablamos
Esta clase persona yo la puedo utilizar en los programas que yo quisiera. ¿Sí? Lo defino una vez, defino los constructores, defino los métodos y después lo utilizo las veces que yo quiera. Ahora voy a hacer uso de esa clase. Pero vengo acá, me creo una nueva clase. Este va a ser la clase ejercicio 1. Le voy a poner que sí me cree el método principal. Y le digo finalizar. Ahora, veamos acá. En el principal, en este método principal, ¿sí? Fíjense en que yo estoy creando un programa que lo que va a hacer tiene un método principal. Y ese programa termina siendo una clase. Porque en Java todo termina siendo una clase, todo termina siendo un objeto. Entonces dicen, che, vos vas a crear un programa. Bueno, ese programa me lo va a tener que definir en una clase. ¿Sí? Es por eso, esto es un programa, una aplicación de tipo consola, ¿sí? Pero para definir una aplicación de tipo consola, yo tengo que definir una clase. En este caso, yo podría poner acá app consola si quiero. Pero para ser más práctico, le puse el nombre del ejercicio. Bueno, esa aplicación consola tiene un método principal. Ese método principal se tiene que llamar main. Tiene que recibir estos parámetros. Tiene que ser público y estático. ¿Sí? Dijimos, en Java todos son objetos, pero esos objetos terminan viniendo de una clase. Bien, la aplicación consola la tengo que crear a través de una clase. ¿Sí? Ahora, voy a usar la clase persona. Y miren, voy a poner persona. A ver, no me está reconociendo persona. ¿Por qué? Import TP4. Perdón. Sí, pero acá no me está reconociendo persona. Yo ya lo definí acá. ¿Sí? A ver acá. Acá hay un problemita. Acá. Bueno, a ver. Persona igual a. Voy a poner objeto. Persona igual a new. Ahí está. Ya me lo reconoció. Miren. ¿Se acuerdan que yo les mostraba un ejercicio donde yo agarraba, instanciaba un objeto random de la clase random? ¿Sí? Y llamaba al método constructor por defecto. Bueno, yo definí una clase persona y ahora la estoy utilizando. ¿Para qué? Para crear objetos. Miren lo que voy a hacer. Lo que estoy haciendo acá, defino un objeto o defino una variable. Esa variable va a terminar siendo un objeto. ¿Por qué? Porque digo, el objeto persona, ¿de qué clase es? De persona. Y acá la creo.
Pero le voy a pasar, miren lo que voy a hacer. String. Nombre. ¿Sí? Apellido. Domicilio. ¿Sí? Y acá vamos a poner. Domicilio, voy a poner barrio. Vamos a poner el barrio nada más. San José. ¿Sí? Miren. Entonces, si ustedes se fijan, cuando van a crear la instancia, miren, ya me está el ID, me dice, che, mira, vos para crear una persona puedes tener un constructor por defecto o tenés otro acá, mira. El segundo, y te dice de qué tipo son cada parámetro. ¿Sí? Primero va el nombre, el apellido, DNI y el domicilio. Bueno, le voy a pasar el nombre. El apellido. El DNI. ¿Y por qué no se lo paso directamente por acá? No se lo paso por variable. Listo. Ya creé con esto, creé un objeto de la clase persona. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Y ustedes ya lo definieron. Este va a venir a parar al atributo nombre, este al atributo apellido, este al atributo DNI y este al atributo domicilio. Pero eso es todo, profe. No. Dijimos que ¿qué íbamos a hacer? Algo, estoy creando una clase, pero tiene que tener un comportamiento ese objeto. ¿Y qué tal le digo, che, objeto, mostrar los nombres, mostrar tus datos? Objeto, ¿sí? Yo le podría haber puesto René, si quieren. Che, objeto René, mostrar datos. Vieron que esto es muy general, ¿sí? La clase es una plantilla que me va a permitir crear objetos. En este caso me está permitiendo crear aquí un objeto particular que se llama René. ¿Sí? Y le pasé los datos. Nombre, apellido, el DNI, no se lo pasé por variable, directamente le pasé el valor. ¿Sí? Y le pasé el domicilio. Ahora le digo, che, mostrar tus datos. Veamos cómo anda esto. Grabemos esto. Veamos acá. Hacemos correr. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Se entiende o no? Ahora un poco más, profe. ¿Sí? Ahora un poco más. Sí, cuesta, esta parte cuesta. Profe, Cuesta. yo tengo una pregunta que es medio tonta, pero, Sí, Florencia. o sea, ¿en qué momento usted ingresó esos datos? ¿En qué momento? Acá se O lo sea, estoy poniendo, no se lo estoy pidiendo al usuario todavía, ¿no? Pero si querés se ajá. lo pido al usuario. Por Claro, se ahora, podría poner como un teclado ahí. sí, ¿querés que lo hagamos por teclado? Lo hacemos por teclado. Tenemos tiempo. En 5 minutos Profe, lo hacemos. eso, o sea, cuando usted llama ahí a la instancia persona es porque creó un objeto personas anteriormente, ¿que no? Acá, Claro. O sea, es acá porque está personas creado, digamos, ¿o no? lo estoy creando, ¿no? Este es el momento de la creación. Este es el momento de la instanciación. ¿Sí? Fíjate Profe, que pero
O sea, yo tengo una consulta. ¿Esta clase qué relación tiene con la clase anterior que hizo esa de persona? ¿O es otra, digamos? No, fíjate que acá yo definí, esto es lo que yo definí, de qué atributos va a tener la clase persona y qué cosas va a hacer la clase persona. Hasta ahí lo único que hice es definirlo. Pero si lo definí, ¿lo tenés que usar o no? Bueno, ahora en el programa principal, estoy haciendo uso, fíjate que ya vengo y estoy haciendo uso de esta definición que yo hice. Entonces, sí o sí, hay que, digamos, la metodología sería crear una clase primero donde defino todo y después otra clase usando el void main ese. Exacto. Va a tener, por un lado, las clases, una o dos las clases, pueden ser varias, ¿sí? Por otro lado, va a tener el programa, la aplicación consola con el void main, ¿sí? Con el método principal, a donde vas a hacer uso de esas clases que vos definiste. Eso es tal cual así como vos decís. Por un lado se definen las clases y después hago uso de esas clases en la aplicación principal. ¿Y sí o sí la tenemos que guardar con el nombre de la clase .java o no? Tiene que ir así. Sí o sí. Es la forma en que se guardan las clases. Perfecto, profe. Sí o sí. Acordate. Dijimos que el nombre del archivo tiene que coincidir con el nombre de la clase. Tiene que tener la extensión Java. Y tiene que comenzar con mayúscula. Nosotros lo que hicimos, cuando comenzamos, vimos todo acá. Hicimos programación estructurada. O sea, entrada, proceso, salida. Ahora estamos entrando y estamos viendo, ¿sí? Definiendo clases. Esas clases me permiten crear objetos, esos objetos me permiten realizar cosas. Y con eso vamos a resolver problemas. Ahora, yo ya definí una clase persona. Voy a hacer uso de esa clase persona. En este momento estoy creando un objeto particular y voy a mostrar los datos. Por ahora lo hago correr así nada más. ¿Sí? ¿El nombre del objeto tiene que comenzar con minúsculas? Sí, porque el nombre del objeto termina siendo ¿qué? Una variable. ¿Y las variables cómo comenzaban? Los nombres de las variables. Tenían que comenzar con minúsculas. ¿Sí? Bien, les muestro este ejemplo y después les muestro el otro ejemplo ya pidiéndole los datos al usuario. Vengo acá. Corremos acá, ¿no? Miren. Creé el objeto. Y después lo único que hice es mostrar los datos del objeto. Y ya resolví cómo mostrar los datos de ese objeto. ¿Sí? Profe, ¿me puede mostrar cómo definió mostrar datos en la otra Acá. clase, en la clase persona? Ahí está, mira. Ajá, ahí ya lo vi. ¿Sí? Fíjate que agarré, puse nombre, DNI, domicilio y le concatené los valores de la instancia. El apellido y nombre acá el DNI y acá el domicilio. Ok. Acá los valores se los seteé o se los asigné de prepo, ¿sí? Pero yo podría haber hecho esto. Import java.util.scanner. Y acá voy a decir, miren que ahora cómo empieza a cerrar todo, ¿no? Profe, disculpe, antes que siga, yo tengo una pregunta. Sí, Rocío. Si, por ejemplo, quisiéramos definir una nueva persona, ¿no? En esta clase que estamos ahora, ¿se podría Sí. hacer más abajo o Sí. esta ¿sí? Sí.
Sí, sí. Bien. Bien, Lo bien. hacemos. Lo hacemos, si está buena esa pregunta. Lo hacemos. Bueno. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué creen que estamos haciendo acá? ¿Qué hice acá? Instanciando acabo- el teclado, profe. Estamos creando un objeto. ¿De qué clase? ¿De qué clase? Escáner. Escáner. Bien. ¿Esto qué está haciendo? ¿Qué hace con esto, con New Scanner? Crea el objeto. Crea objeto. Crea el objeto, pero ¿qué llama? ¿Qué método llama? Constructor. Perfecto. Y el constructor tiene un constructor que recibe un parámetro y es este parámetro. ¿Ve cómo va cerrando? Teclado termina siendo un objeto de la clase Scanner. Acá lo único que definí, ¿sí? Acá lo estoy creando. Digo, igual a New Scanner, eso llama el constructor, y el constructor en este caso tiene un parámetro, ¿sí? Ahora, ¿cuántos objetos puedo tener de la clase Scanner? Y los que yo quisiera, pero con uno me es suficiente, ¿sí? Entonces, ahora, este objeto teclado me tiene que ayudar en algo, porque si no, ¿para qué lo creo? Entonces vengo acá y le digo system.out.print. ¿Se entiende la lógica de cómo es la programación orientada a objetos? Son objetos que tienen atributos o propiedades, que eso definen el estado de un objeto y tienen métodos que me ayudan a realizar algo. ¿Sí? ¿Para qué tienen los atributos y las propiedades y los atributos? Para guardar un estado y con ese estado termina realizando ciertas operaciones, ciertas cosas en base a lo que yo necesito. ¿Sí? Veamos acá. Esto vamos a poner ingrese su nombre. Si escuchan una risa muy particular es la de mi hermano. Llego a casa. Ingrese su nombre. Y acá voy a agarrar, voy a decir teclado punto next ¿sí? Y esto lo voy a copiar. ¿Cuántas veces? Control V, Control V, Control V. Y acá voy a poner apellido. Acá va a ser apellido. Este va a ser DNI. DNI. ¿Sí? Veamos acá, ¿qué me queda? Domicilio, ¿no? Domicilio. Acá, domicilio. Y acá es next int. Next int. Ahí está. Acá. Este tipo int. ¿Estamos? Bueno, esto que tenía acá, bueno, lo voy a dejar ahí. Con esos datos voy a crear la persona. Control V. Este lo voy a llamar persona. ¿Sí? Y acá voy a pasar DNI. Objeto persona. Y acá voy a poner objeto persona
punto mostrar datos. ¿Por qué line y no int? Porque bueno, dependiendo del tipo de dato, tengo que pedirlo. O sea, cuando pido de tipo string, cadena de texto, tengo que pedir next line. ¿Sí? Cadena de texto, cadena de texto, cadena de texto. Y para DNI, next int. Ahora, creé un objeto teclado de tipo escáner. ¿Qué es lo que me permite hacer a través de su método? Por un lado, ingresar cadena de texto y con otro método me permite, ¿sí? Fíjense también cómo se llama un método. Objeto, punto, el nombre del método y entre paréntesis los parámetros si es que lo requiere o no. Ahora, probamos esto. Veamos. Ingrese su nombre. Juan. Pérez. Su DNI. 2468. Ah, acá me faltó algo. ¿Qué me faltó? ¿Y acá? En persona estaba definido domicilio en la clase persona. Sí. Sí. Bueno. Solo para probar voy a hacer esto. Voy a pedir el domicilio antes. Juan Pérez. No sé. España 1420. Su DNI 2468. Y ahí está. Nombre. Pérez Juan. DNI tanto. Domicilio tanto. ¿Sí? Ahora, lo que me preguntó hace rato su compañera. ¿Qué tal, profe, si yo quiero crear otro objeto? ¿Sí? Y a ese objeto le voy a llamar. Yo puedo crear con esa clase los objetos que yo quiera. Entonces yo quiero crear otro objeto que se va a llamar René y le voy pasando y hago lo mismo. Miren, acá. Domicilio y pone Salta nada más. Simplificar. Cree un objeto acá que se llama objeto persona con estos datos que me ingresó por teclado y después acá creo otro objeto. Vieron que persona que yo la creé acá es mi plantilla, es mi clase que me permite crear los objetos que yo quiera. ¿Sí? Veamos cómo anda acá. Le voy a ingresar los nombres de vuelta a Pérez Juan. Pérez Juan España 1420 2468 y fíjense, me creó esto, me mostró los datos de Pérez Juan, pero también me mostró los datos del objeto René. ¿Por qué? Porque yo lo creé y también le dije, che, mostrame los datos. Sí, Facundo.
Profe, tengo una duda. ¿Por qué el DNI sale, por lo menos yo lo veo que salen todos unos? Porque le puse todo uno. Ah, perfecto. Yo le puse todo uno. Una forma más rápida de poner el documento. Puse Perfecto, 8. perfecto. Como estaba diciendo, de 2, 4, 6, pensé que estaba escribiendo esos números. No, yo le puse, estaba contando en realidad los unos que le ponía. ¿Se entendió? ¿Qué tal? Otra forma diferente de pensar, ¿no? Más fácil. ¿Y las dos también instanciadas? Las dos también instanciadas, ¿sí? Sí, sí, sí. Las dos son de Fíjate que método, las dos son orientadas a objetos, pero una pide por teclado y la otra está, uno le está diciendo ya directamente que le está instanciando qué es lo que tiene que tirar. sí, sí. A unas estamos creando un objeto, el primero, y el usuario me está definiendo los datos. Y el segundo yo le estoy metiendo valores por defecto. En este caso le estoy poniendo el nombre mío. ¿Sí? Bueno, por ahora, Perfecto, perfecto. estamos dando el primer paso. Cómo crear una clase definiendo sus atributos y fíjense, creamos un solo método. Ya vamos a ver que esos métodos se hacen más grandes, esos atributos se hacen más grandes, hay mucha más complejidad, pero por ahora vamos con esto. ¿Sí? Profe, eso Bueno, le iba a preguntar. O sea, o sea, el método que vimos ahora, persona, es un método simple, pero en ese método puedo hacer lo que yo quiera y llamarlo las veces que yo quiera. fíjate que esto es simplecito, pero los métodos resuelven un montón de cosas. ¿Sí? Vos podés hacer los cálculos que se te ocurran, lo que se te ocurra, en base a la necesidad que vos tengas. ¿Sí? El método constructor lleva el mismo nombre de la clase. Es así por definición. ¿Sí? Daniel, vos que me estabas preguntando. Bueno, chicos, es todo por hoy. Si tienen consultas, la mandan al grupo. Yo hoy día sí me tengo que retirar en horario. Así que si tienes consultas, las cubrimos por el WhatsApp. ¿Sí? Les Profe, dije, ¿podría sí, mandar una foto o mandar el código de cómo hizo el esto personas.java? Sí, yo porfa. yo lo voy a subir. Fíjate que esto lo voy a subir en el Ah, De 10, bueno. profe, repositorio. de 10. Entonces, no creo que lo suba ya, pero mañana en la mañanita seguro que agarro, le digo, lo mando para arriba, para que usted lo baje. De paso, si Perfecto. puedes recordar que suban los videos, profe. Bueno, en pantalla completa, a ver, esto. Bueno, ¿quieren sacar una foto? A ver, hagamos una cosa. Denme 2 segundos. Veamos esto. Lo hacemos ahora, a ver. Veamos qué está subido y qué no está subido. Bien, esto no. Veamos acá. Esto no. A ver, ¿qué vimos hoy día? Hoy día vimos ejercicio 1, esto y esto, ¿no? Bueno, voy a marcar estos dos. Los voy a subir arriba. Listo, ya está subido arriba. ¿Sí? Lo acabo de subir arriba eso. Si ustedes se van acá a Java, GitHub, acá no lo tengo abierto, casi.
Vamos acá. Vamos a ir a repositorios. Venimos acá. Fíjense en que está el TP4. Y ahí está. Ejercicio 1. Y está la clase persona. Así que ustedes van a venir acá, a esta URL. Y acá donde dice code, download zip, se baja el código. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe, gracias. Genial, profe. A ver si me pongo con Juan y vemos de resolver el tema de los videos. ¿Sí? Así que bueno. Buen fin de semana largo. Así que. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego, Bueno, profe. chicos. Profe, Chau, gracias. chau. profe. Chau, chau. Luego, profe. Chao, hasta luego.